Alguna vez hemos pensado en lo que de verdad implica recibir un regalo importante. Y no hablo de, yo que sé, un jersey en Navidad, sino de algo que te puede cambiar la vida. Una suma de dinero para la entrada de un piso, un coche o incluso la casa de tus abuelos. La reacción natural es de pura alegría, pero justo después aparece esa pregunta un poco incómoda. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que contárselo a Hacienda? Pues esa es la pregunta del millón, y la respuesta es un sí rotundo. Es que detrás de ese acto de generosidad se esconde una figura fiscal que, bueno, muchos desconocen hasta que se la encuentran de frente. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es un impuesto que grava, como su nombre indica, las adquisiciones que obtenemos de forma gratuita. Y aunque las herencias son su cara más conocida, hoy vamos a analizar la otra vertiente, la que ocurre entre vivos, las donaciones. Exacto. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de este tema. Nos habéis hecho llegar varios artículos y hasta el manual de la agencia tributaria, y todo con una pregunta central. ¿Cómo funciona de verdad este impuesto? Para guiar la conversación vamos a imaginar un caso. Dos hermanos, Marcos y Lucía. Sus padres deciden darles a cada uno 100.000 euros para ayudarles. Mismo regalo, misma familia, pero como vamos a ver, dependiendo de dónde vivan y cómo lo gestionen, uno podría pagar miles de euros y el otro casi nada. Vale, vamos a desglosar este rompecabezas. Empecemos por lo más básico, que ya de por sí es sorprendente. Los padres de Marcos le hacen la transferencia de los 100.000 euros. Él, feliz, empieza a mirar pisos. Y de repente, ¿quién recibe la carta de Hacienda? Sus padres, por haber dado el dinero. Pues no. Y este es el primer y más importante mito que hay que derribar. En el mundo de las donaciones, la regla de oro es paga quien recibe. El sujeto pasivo, que es el término técnico para la persona obligada a pagar, es siempre el donatario. O sea, Marcos. En tu ejemplo, Marcos. Sus padres, los donantes, no tienen ninguna obligación fiscal en este impuesto por el hecho de dar. Es una responsabilidad exclusiva de quien ve su patrimonio aumentar. O sea que la alegría del regalo viene con una responsabilidad inmediata. Marcos recibe el dinero y con él la obligación de declararlo y pagarlo. Esto es totalmente contrario a la intuición, que nos dice que quien gasta o da es quien se encarga de los impuestos. Totalmente. Y supongo que esto no se aplica solo a dinero, ¿verdad? Si en vez de 100.000 euros le regalan un coche valorado en esa cantidad, la historia es la misma. Bienes o derechos a título gratuito. Da igual que sea dinero, un coche, acciones de una empresa, un piso. Incluso el perdón de una deuda. Incluso eso, si tu padre te prestó dinero hace años y un día te dice, olvídalo, no me lo devuelvas. Ese perdón, esa condonación de la deuda, es una donación a efectos fiscales. Y tendrías que tributar por la cantidad perdonada. Entendido. Pero esto me genera una duda sobre los límites. Si un amigo me invita a cenar y paga 100 euros, técnicamente está aumentando mi patrimonio en 100 euros que no he gastado. ¿Estoy cometiendo fraude fiscal si no voy a Hacienda a declararlo? ¿Dónde está la línea? Es una pregunta excelente, porque toca el punto donde la ley choca con la realidad social. Legalmente, cualquier transmisión gratuita es una donación. Esa cena técnicamente lo sería. Claro. Ahora bien, en la práctica, la administración tributaria no persigue este tipo de actos cotidianos o regalos de pequeña cuantía. Se centra en transmisiones de un valor significativo, como los 100.000 euros de Marcos. No hay una cifra mágica, pero el sentido común y la magnitud dictan cuándo Hacienda va a poner el foco. Vale, sentido común. Así que el crowdfunding que alguien organiza para una causa personal, eso sí que entraría de lleno. Sin duda, si una persona física recibe esas cantidades sin contraprestación, es una adquisición gratuita y está sujeta al impuesto. Es crucial diferenciarlo de otros ingresos. Por ejemplo, si ganas la lotería, ese premio tributa en el IRPF, no en donaciones. Ah, claro, ya tiene su propio impuesto. Exacto. La regla básica es que una misma renta no puede ser gravada dos veces por impuestos directos similares. Si algo no es renta del trabajo, ni del capital, ni un premio, y lo has recibido gratis, lo más probable es que su sitio sea donaciones. De acuerdo, queda claro. Marcos recibe y Marcos paga. Ahora vamos al meollo del asunto, la pregunta del millón. ¿Cuánto? Y aquí es donde entra en juego su hermana, Lucía. Mismos 100.000 euros, pero su factura fiscal podría ser radicalmente distinta. ¿Cómo es posible que en un mismo país un mismo regalo tribute de formas tan opuestas? Aquí es donde este impuesto se convierte en un laberinto fiscal, fascinante. Y la razón tiene que ver con la estructura territorial de España.
El impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Esto significa que hay una ley estatal que fija unas reglas generales, pero luego cada comunidad puede legislar sobre aspectos clave. Como reducciones, bonificaciones. Exacto. Reducciones, bonificaciones, las tarifas. Y créeme, hacen uso de esa competencia. Espera, vamos por partes para no perdernos. ¿Cuáles son esas reglas generales del Estado? Si nos olvidamos de las autonomías por un momento, ¿cómo se calcularía el impuesto de Marcos? A ver, el punto de partida es la base imponible, que es el valor real del bien donado. En este caso, 100.000 euros. Y aquí viene la primera gran sorpresa y una diferencia abismal con las herencias. ¿Cuál? Que según la normativa estatal, en las donaciones intervivos, la base liquidable, o sea, la cifra sobre la que aplicas el porcentaje, es la misma que la base imponible. Un momento, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que, a nivel estatal, no existen las importantes reducciones que sí se aplican en las herencias. Cuando heredas de un familiar directo, la ley estatal te permite restar una cantidad por parentesco, por discapacidad. Las típicas reducciones de las herencias. Esas. En las donaciones por defecto, la ley estatal no las contempla. El cálculo empieza desde los 100.000 euros sin descuentos. Esto hace que si solo existiera la ley del Estado, recibir un regalo en vida sería, de base, mucho más caro. Vaya, o sea que la ley Marco parece penalizar la generosidad en vida. Es una decisión de diseño llamativa. La lógica subyacente es proteger la tributación de las herencias, que históricamente ha sido la figura principal. Pero, y este pero lo cambia todo, entonces llegan las comunidades autónomas y reescriben las reglas del juego. Y aquí es donde entra Lucía. Pongamos que Marcos vive en una comunidad, digamos Cataluña, y Lucía vive en Madrid. ¿Qué pasa con sus 100.000 euros? Pues que su destino fiscal diverge por completo. En Madrid, por ejemplo, existe una bonificación del 99% en la cuota para donaciones entre padres e hijos. Esto significa que Lucía calcularía lo que le toca pagar y sobre el resultado se aplica un descuento del 99%. O sea, que paga algo simbólico. Simbólico, apenas unos euros. ¿Y Marcos en Cataluña? En Cataluña la situación es diferente. También hay reducciones, pero pueden ser más limitadas, y la tarifa es progresiva. Sin entrar en el cálculo exacto, que es complejo, es muy probable que Marcos tuviera que pagar varios miles de euros. Y hablamos de diferencias que pueden ser de 0 a 10.000 euros o más. Es una disparidad brutal. Es increíble. Entonces, la primera pregunta que cualquiera debería hacerse no es ¿cuánto me van a dar?, sino ¿dónde vivo? Y si lo que se dona no es dinero, sino un piso, ¿qué ley se aplica? ¿La de dónde vive, quién lo recibe, o la de dónde está el piso? Otra regla de oro. Los bienes inmuebles tributan donde están ubicados. Si los padres que viven en Sevilla les donan un apartamento en Málaga, ambos hermanos aplicarían la normativa de Andalucía. Aunque uno viva en Madrid y otro en Barcelona. Da igual. Para el resto de bienes, como el dinero, la norma es la residencia habitual del donatario. Comprender esta distinción es absolutamente crucial. Esto me hace pensar. Si Lucía, en Madrid, paga tan poco, sus padres podrían sentirse tentados a decir: oye, en lugar de esperar a la herencia, ¿por qué no empezamos a daros el patrimonio en vida, aprovechando estas condiciones? Parece un agujero legal bastante obvio para vaciar la futura herencia. Parece un agujero. Y precisamente porque lo parece, la ley tiene un mecanismo muy potente para taparlo. Es una de las reglas más importantes y desconocidas de este impuesto. ¿La acumulación? La acumulación. Suena a que Hacienda no olvida fácilmente. No olvida. Al menos durante 4 años. La ley dice que si una persona fallece, para calcular el impuesto de la herencia de un heredero, se deben sumar al valor de los bienes heredados todas las donaciones que ese mismo heredero haya recibido del fallecido en los 4 años anteriores a la muerte. A ver si lo entiendo. Digamos que los padres de Marcos le dan 50.000 euros en 2025. Luego, lamentablemente, su padre fallece en 2028. Marcos hereda bienes por valor de 200.000 euros. ¿Hacienda no va a mirar solo esos 200.000? Exacto. Hacienda dirá: un momento. Para calcular el impuesto de la herencia de Marcos, la base no es 200.000. Es 200.000 más los 50.000 que recibió hace 3 años. La base de cálculo es de 250.000 euros. Pero eso es una locura, suena a un castigo.
Ya pagó impuestos por la donación de 50.000. ¿Ahora tiene que volver a incluirlos? Le están cobrando 2 veces. Esa es la reacción lógica, pero no es una doble imposición. Y aquí está el matiz. Lo que la ley permite es que del impuesto que le salga a pagar por esa herencia acumulada de 250.000 se reste íntegramente lo que ya pagó en su día por la donación. Ah, vale, es un ajuste. No es que pague 2 veces, es que se recalcula todo como si el regalo nunca se hubiera hecho por separado. Eso es. ¿Y por qué se molestan en hacer todo esto? Por la progresividad del impuesto. Cuanto mayor es la base, mayor es el tipo impositivo. Si permitieran trocear una herencia en pequeñas donaciones, se pagaría varias veces por tramos bajos. Al acumularlo todo, se aseguran de que la transmisión tribute en el tramo que le correspondería si se hubiera hecho de una sola vez. Es una medida antielusión muy efectiva. Entendido. Es una salvaguarda del sistema. Muy astuto. Volvamos a los casos prácticos. ¿Qué pasa si los padres de Marcos le donan un apartamento valorado en 200.000 euros, pero que todavía tiene una hipoteca de 80.000? Este es un escenario muy común. La ley considera que si el donatario, Marcos, asume la obligación de pagar esa deuda, la deuda disminuye el valor del bien donado. O sea, el valor del piso menos lo que debe al banco. Correcto, la base imponible del impuesto de donaciones no serían los 200.000 euros, sino 120.000. Es lógico. El regalo real es el patrimonio neto que recibe. Tiene todo el sentido. ¿Y qué ocurre con otro tipo de activos? Pensemos en participaciones en un fondo de inversión que los padres han tenido durante años. Para activos como fondos o acciones, la base del impuesto es su valor de mercado en el día en que se formaliza la donación. Pero aquí hay una conexión crucial con el futuro fiscal de la persona que recibe el regalo. ¿Te refieres a su propia declaración de la renta, el IRPF, si decide vender en el futuro? Exactamente. Y este es un punto de planificación fiscal importantísimo. El valor por el que Marcos ha tributado en donaciones se convierte en su nuevo valor de adquisición a efectos de IRPF. ¿Puedes ponerme un ejemplo rápido? Claro. Imagina que sus padres compraron esas participaciones por 10.000 euros. Hoy valen 100.000. Si ellos las vendieran, tendrían una ganancia patrimonial de 90.000 euros en su IRPF. Un pico. En cambio, si se las donan a Marcos, él tributa en donaciones por los 100.000. Y a partir de ahí, para Hacienda, es como si Marcos las hubiera comprado por 100.000. Vaya. Si él las vende al día siguiente por 100.100 euros, su ganancia en IRPF será solo de 100 euros. La ganancia histórica se ha esfumado. O sea que la donación hace un reseteo fiscal del activo. Es una forma de transmitir un bien muy revalorizado sin que el donante pague por la ganancia acumulada. Exacto. Es lo que se conoce como la plusvalía del muerto en las herencias, pero que también se aplica en las donaciones. El coste fiscal se traslada a donaciones, y si este está muy bonificado, la operación puede ser fiscalmente muy eficiente. Entonces, si tuviéramos que destilar todo este análisis en unas pocas claves, ¿con qué debería quedarse la gente? La primera, la más básica. En una donación el responsable de pagar es siempre quien recibe el regalo. Siempre. La segunda. España no tiene un impuesto de donaciones, tiene 17. La normativa de tu comunidad autónoma es la que de verdad va a determinar cuánto pagas. La geografía es destino fiscal. Y la tercera, diría yo, es que el sistema tiene memoria. Esa regla de acumulación de los 4 años demuestra que donaciones y sucesiones están intrínsecamente conectadas. Has resumido perfectamente los 3 pilares. Entenderlos es la base para no llevarse sorpresas muy desagradables. La verdad es que ha sido un análisis muy revelador. Hemos pasado de una simple pregunta sobre un regalo a descubrir un sistema complejo lleno de variables. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final en el aire. La enorme complejidad y disparidad de este impuesto nos obliga a plantearnos una pregunta que va más allá de lo técnico. Tradicionalmente, un padre que le da dinero a un hijo lo hace por un motivo de necesidad, de afecto, es un acto de apoyo. Claro, es un impulso emocional. Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema fiscal te dice que ese mismo acto de amor puede costarle a tu hijo 200 euros en una ciudad o 15.000 si vive a 100 kilómetros de distancia? La pregunta que lanzo es, ¿hasta qué punto este diseño fiscal está transformando la naturaleza de la generosidad familiar? ¿Está convirtiendo algo tan personal en un frío ejercicio de estrategia fiscal, donde el código postal importa más que el vínculo y donde las familias se ven obligadas a consultar a un asesor antes de poder ayudarse? Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar.